emprendedora, imagínate, enfermera, como te dije, pero fue también una de las primeras mujeres taxistas que llevaba y recorría a la gente del aeropuerto hasta Caracas y viceversa. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 3 de Cómo ser un inmigrante exitoso. El día de hoy voy a entrevistar a un gran amigo, Ronnie. Hola, ¿qué tal? Venezolano con casi 25, 24 años viviendo en México. Y la finalidad de este capítulo es entregarles a ustedes parte de su historia, de sus experiencias, de cómo ha transitado la adversidad y cómo se ha ido manteniendo migrando al éxito. Bien, Ronnie, para empezar, me gustaría que te presentes aquí con las personas que nos ven. Genial. ¿Cómo estás, Héctor? Muchísimas gracias por invitarme a este espacio para conocer historia. Me llamo Ronnie Bastidas, tengo 49 años, tengo más de 20 años, muchos más de 20 años viviendo acá en México y soy papá, soy esposo, soy hermano. Soy emprendedor dentro de las cosas que hago y bueno, a tus órdenes. Muchas gracias por invitarme. Ok. Ronnie, me gustaría que yo conozco parte de tu historia y admiro muchas cosas de las que has transitado y de las que he podido conocer, pero me gustaría que las personas te conozcan un poquito, que me digas quién es Ronnie, dónde nació Ronnie, cómo fue la infancia de Ronnie, conoció a sus papás, quién lo crió y todo eso. Empieza. Perfecto. Bueno, me llamo, como saben, Ronnie Bastidas, nací en Caracas, Venezuela, en 1976, en la maternidad Concepción Palacio, como creo que el 70-90% de todos los caraqueños. Eh, Cuando viví en Caricuao, en la UD5, bloque 8, apartamento 202. Nuevecita. No, es que me acuerdo claramente porque no viví muchos años allá. Vivimos creo yo, como unos 5 años. Me acuerdo de cosas de Caracas que me gustaban. Me gustaba el metro, me gustaba el zoológico. Recuerdo el edificio donde vivíamos. Eh, Recuerdo el olor del edificio. Y bueno, son poquitas cosas de Caracas. Me acuerdo de los teques, que íbamos mucho a comer golfeado en los teques. Esos son recuerdos bonitos de Caracas. Eh, y recuerdo, ¿qué más? Mamá trabajando de enfermera, uniformada de enfermera. Esos son buenos Tu recuerdos. mamá es enfermera. Mi mamá es enfermera, mi abuela es enfermera, mi tía Dile es enfermera, mi hermana es enfermera y mi esposa es enfermera. Entonces vengo de un mundo... Hay una fijación, Ronnie. Sí, caray, y yo soy ingeniero. yo soy ingeniero de sistemas. De Caracas, me acuerdo que mamá logró tener un apartamento en San Félix, Puerto Ordaz. Vivimos algunos años en San Félix. No sé la verdad por qué razón, motivo, me imagino por un apego que tenía mi mamá. Vendió el apartamento y nos fuimos a vivir a Maracay, a Turmero, para ser más exacto. ¿Por qué? Porque mi abuela, aparte del apartamento de Caracas, tenía una casa en Turmero y mamá siempre buscó estar cerca pues por comodidad y por conveniencia, tal vez viví cerca de mi abuela. Entonces, parte de esto, pues lo vivimos y lo disfrutamos nosotros ahí, la cercanía de un hogar gobernado por mujeres fuertes. Okay. ¿Cuáles mujeres? Mamá, que se llama Surima. Vienes de un matriarcado. De un matriarcado, compadre, mucha honra. Y no echándole ni la culpa ni tampoco arrepentido de tal. Es la condición de mucha gente, pues que dice, ay, qué patriarcado. No, no, o sea, las mujeres son las que mandan, son las que gobiernan. ¿Y cuál es el problema, pues? ¿Cuál es el problema, compadre? Ok. Ronnie, cuéntame un poquito, si quieres, si lo vas a poner en silencio no pasa nada Sí. y trabajo es Adelante, trabajo. adelante. Cuéntame un poquito de cómo fue entonces tu infancia, cómo fue el trato con
con tu mamá, con tu abuela? ¿Qué recuerdas? Bueno, mi abuela es una mujer interesante, bastante interesante. Mi mamá, por supuesto, también. Y mi bisabuela, ¿qué decirte? Como te dije, mamá crió, yo tengo 3 hermanos y ella básicamente se lo llevó al hombro, mamá, siempre trabajando. Mamá enfermera, trabajaba en la parte de cuidado postnatales Okay. y siempre en la noche. Yo asumo que ella tomó esa decisión pues para ganar más dinero. O sea, obviamente si trabajas en la noche, ella ya está por supuesto jubilada, sí, pero si trabajas más en la noche, tienes mayor posibilidad de ganar más dinero pues para mantener a sus hijos. Y mi abuela Petra, es una mujer, o fue una mujer emprendedora. Ya murió mi abuela Petra, emprendedora. Imagínate, enfermera, como te dije, pero fue también una de las primeras mujeres taxistas que llevaba y recorría a la gente del aeropuerto hasta Caracas y viceversa. Okay. Te digo, mi abuela mujer fuerte porque tuvo 8 hijos y cada hijo de un papá diferente. Entonces, tuvo que haber sido de carácter muy, muy fuerte pues para llevar a todo. Mi bisabuela vivía en Punta de Mata. De hecho, la familia Noriega es originaria de Güiria. Okay. Después ellos se mudaron a Punta de Mata, y después fue llegando pues, hasta Turmero. Entonces muchas de mis vacaciones yo las pasaba en el oriente del país. De mi parte sigue Luis. Él es, él es graduado, ingeniero de petróleo. ¿Tu hermano? Mi hermano. Okay. Mi hermano Luis. Luego sigue Neila. Ella es mi hermana que es enfermera. Y luego sigue Ángel, que estudió diseño gráfico. ¿Ok? Entonces, nosotros, una vez que vivimos en Maracay, hubo un tiempo, una temporada que yo estudié en Barinitas. Yo estudié en el Liceo Militar de Barinitas. Okay. Estudié 2 años allí. Luego tenía 13, 14. A los 15 años me fui para Maracay y estudié en el Liceo Militar Libertador. De allí tuve un evento porque ahí hubieron varias cosas familiares y estuvimos medio inestables, pues, por decirlo así. La estabilidad que teníamos se rompió porque ahí recuerdo que fue el momento, la época que se separaron mis padres y no tuvimos esa continuidad. Ahí yo repetí ese tercer año. Eso fue en el liceo. El liceo militar. ¿Y la escuela, cómo fue la escuela, la primera? Bueno. La primera infancia. La primera infancia. Como te mencioné, los primeros 5 años yo me acuerdo del preescolar en Caracas. Después estudié primaria en San Félix. El 6º grado lo pasé en Turmero. Me recuerdo con mi abuela, yo viví con mi abuela. Luego fue bonito, fue chévere. Mi abuela de carácter fuerte. Fíjate que por eso es que decía, un hogar gobernado por mujeres fuertes. Yo tenía de parte de mi abuela materna una figura que decía groserías y todos le tenían miedo porque esta mujer es fuerte. Después, y tenía de parte de mi parte paterna, tenía a una abuela tipo Toddy. No sé si recuerdas la propaganda de Toddy, que era un amor y tal. Bueno, mi papá, que eso es una historia interesante y que probablemente lo intenté conversar a una familia de amigos mexicanos y se quedaron locos por todos los cambios que hay. Pero bueno, mi papá no es mi papá biológico, sino mi papá de crianza. Mi papá biológico yo no lo conocí, sino estando aquí en México. ¿Qué edad tenías cuando lo conociste? Tenía 30 y tantos, tal vez 33 años cuando conocí a mi papá biológico, pero yo tuve a mi papá de crianza, que es el papá de mis hermanos, ¿no? Okay. Él fue el que me crió hasta los 15 años, básicamente, que yo viví con él. Y
a la abuela a la cual me refiero, que se llama Rafaela, pues también ya murió, y que es la abuela de Toddy y todo, una abuela muy cariñosa, es la mamá de mi papá, que vive en Punta de Matas también. Entonces, tuve esas dos figuras donde podían tener esa combinación de caracteres. Amor y control, ¿no? Ajá, tenía una abuela que era muy fuerte y trataba a todos basado en el mío, y tenía la otra abuela que, que es de aspecto cariñoso, pero yo te decía, ahora que me ha pasado tantos años, ¿quién realmente tiene más fuerte? ¿Quién es más fuerte de carácter? ¿El que controla sus emociones o la que te trata a través del amor? Entonces yo siento que cambió diametralmente mi concepto. La persona que es Fuerte de carácter. más fuerte de carácter es la más amorosa, porque para ser amoroso tiene que tú pensar todo con qué tú me vas a venir para yo siempre responder de la parte amorosa, ¿no? Sí, porque si te dejas llevar por tus instintos, o sea, es una persona explosiva y eso, sin embargo, cada quien su historia. Ronnie, ok, terminas la escuela, se separan tus papás y ahí me comentabas ahorita que repites un año de tercer año, me dijiste. Sí, repetí tercer año por ¿Qué? matemática y física. Matemática y física, ok. Ok. ¿Qué significó para ti, Ronnie, repetir un año? ¿Y qué significó para tu familia? Bueno, habría que contemplar si es que el resultado que tú das te define. Okay. Ok, las notas te definen, pues no necesariamente, probablemente muchos niños estarán pensando o en tantas historias que hemos visto ahorita de Venezuela, niños que no están estudiando y si eso lo van a definir, yo les diría que no, más sin embargo hay que ocuparse, pues son temas que hay que ocuparse. Eh, un año que perdí, a lo mejor gané más madurez, a lo mejor gané otra visión, e inclusive la idea preconcebida, que a lo mejor tú como niño pudieras decir, no sirvo para esto, no sirvo para lo otro. Entonces hice hincapié en matemática y física porque terminé estudiando ingeniería y nunca estudiando reprobé ingeniería. Digo, no hemos llegado ahí, pero... No, y ¿sabes por qué te pregunto? Porque yo sé que en este momento hay un buen de niños, Ronnie, que están pasando por situaciones familiares, que las condiciones materiales, estructurales y del entorno sí afectan muchísimo. Yo te aseguro que hay niños y niñas que están migrando, que se tienen que adaptar a un nuevo colegio y habrán unos que no les pasa nada y lo logran. Sin embargo, también habrán esos niños que se afectan Claro, y no pasa nada. O sea, me gustó la parte de que eso no te define. es correcto. Es correcto. A ver, en retrospectiva, teniendo 15 años, ciertamente ay, no te sientes tan bien, Te porque, afecta porque sabes que decepcionaste, ¿no? Sientes que tú decepcionaste a los que estaban o los que no estaban, a los que esperaban cosas de ti, a los que no, pero al final de cuentas yo creo que el ambiente, y eso lo hemos conversado tú y yo de forma personal, eh, tienes una familia, tienes una red, no vas solo en esto. Y no todo el mundo, no estoy diciendo que todos los tenga, pero hay que reconocer estas herramientas que te dieron tu familia primaria para enfrentar las cosas. Si tú, bueno, en mi caso, si mi mamá hubiera dicho que era una tragedia y que de esta no me iba a recuperar, probablemente hubiese tenido la fuera la razón. historia otra, ¿sí? Claro, y si hubiese dicho ella lo contrario, que te vas a levantar sí, porque es tu única opción, pues probablemente hubiera tenido la razón y de hecho sí la tuvo. Mira, aquí le voy a dejar un mensaje a la audiencia. Las opiniones de tu entorno te pueden afectar, pero no te deberían determinar si ya eres adulto. ¿Ok? Lo que dice la gente de tu entorno te puede afectar emocionalmente, probablemente, creo que sí, ¿no? Si tu pareja vas a emprender y te dice un buen Sí. de cosas, sin embargo, de ahí a que te determine, creo que es importante prestarle atención a eso. Ronnie, ok, terminas el bachillerato, pasa ese evento y antes de irnos a la universidad, te quería preguntar, porque me llama la atención la parte que nombraste a tus abuelas. ¿Qué crees tú que te quedó de ellas, que hoy conservas de ellas? Sobre todo de la que no era Toddy.
Ah, ok, la abuela Petra. De la abuela Petra. Bueno, el mismo nombre Petra es piedra. Entonces yo creo que el nombre de mi abuela define un poco su carácter, pues. Mira, yo me he puesto a pensar sobre todo ahorita, últimamente, cuántas cosas tuvo que haber pasado, porque está Lucrecia, que es mi bisabuela, está Petra, está Surima. Entonces, uno termina siendo una versión edulcificada de la... o sea, yo estoy seguro que, bueno, estoy seguro, no, que muchos de los resultados de su carácter tiene que ver con lo que ella vivió. Insisto, las cosas que te pasan no te definen, pero no todo el mundo aprecia esas cosas. Y te voy un poquitito más allá. No todo el mundo se da la oportunidad de replantearse si eso que te pasó te define o no. Muchas veces tú estás actuando como un animalito, es decir, en consecuencia de lo que te pasó. Yo soy así porque así me hicieron. Y Ok. nunca tenemos esta conversación. Y entonces, qué qué rescatarías de ella? ¿Por qué te pregunto? Porque yo soy un convencido de que todo comportamiento defiende una historia, chicos. Ese comportamiento de la gente que no te agrada está defendiendo una historia y también los comportamientos que te agradan. Entonces, a veces nos enfocamos en el juicio, nos enfocamos en el comportamiento y olvidamos la historia. Correcto. Y la mejor forma de cambiar los comportamientos es conociendo y entendiendo la historia. Por eso te pregunto de qué rescatarías de ella hoy o algo que sientas que todavía lo obtienes de ella. Yo opino de que mi abuela tenía su forma de dar amor y tenía su forma muy particular de hacernos ver que siempre estaba allí para nosotros. Eh, Mi abuela sufrió un tumor cerebral que le fue quitando las condiciones, la fue poniendo muy dependiente, le bajaba, no podía hablar y un montón de cosas. Yo no tuve, fíjate, yo no tuve la oportunidad. Yo compré cuando mi abuela murió, yo estaba aquí en la transición de, tú sabes que a veces vencen los documentos, te entregan, y yo estaba en ese momento y si yo me iba, cuando mi abuela murió, yo perdía mi condición de Migratoria. migratoria y un montón de problemas. Y yo decía, bueno, ya nosotros no podemos eh, solucionar, pues, al final de cuentas. Pero, mira, me quedan muchas experiencias, mucho sabor, mi abuela hablaba con muchas groserías, muchas mentadas, porque así como que se afincaba, eh, mucha ironía, a veces se escondía detrás de la ironía. Algo que recuerdes No, de ella ella en le específico. decía, cuando tú le invitabas a un restaurante, bueno, y ella cocinaba muy bien, mi abuela, espectacular, espectacularmente bien, pero ella criticaba, tenía una forma muy mordaz de decir, entonces, ¿qué te parece, abuela? Bueno, está bien, para el que le gusta lo malo. Ya con eso te... Ya te mataba, ya te mataba. Ok. Y fíjate, eh, yo considero, ahorita que se habla de la generación de cristal y todo eso, o el bullying, oh, que en Venezuela no le decían bullying, le decían chalequeo. Y mientras más tú estabas inconforme con ese chalequeo, más se afincaban esa gente. Eh, de todo lo que te pase, tienes que sacar un aprendizaje. Entonces, qué es lo que nosotros podemos sacar de esto? Que de la presión a veces es el motor que tú necesitas para impulsarte. Cuando repetí el año, tenía ya la presión de no volverlo a hacer. Qué vergüenza, qué pena. Y ya yo, como yo sabía dónde no quería estar, ya eso me transformó y empecé a salir pues muchísimo mejor. En la escuela, en la escuela primaria no era un chico de 20 nada, era de 12 de 10 y por eso, y esa fue la razón por la cual me llevó a tener la inercia, pero para abajo. Ya después que repetí el año, sí mejoré,
significativamente las notas al punto que logré conseguir una beca Ok. Eso es en el liceo. en el liceo. Luego pasas a la universidad. Al bachillerato. Al Terminé el bachillerato y entonces... entras a la universidad. Sí, pero para entrar también fue un tema porque... porque no tenía esa disciplina. O sea, yo empecé a tener buenas notas en cuarto y quinto. Okay. No me dio la base para conseguir el tema de la universidad. Entonces tenía un amigo que se llama Coco, José Rafael, que la hermana de él estaba casado con el alcalde de Turmero. El alcalde, te vas a acordar el nombre porque el nombre se llama José Gregorio Hernández. José Gregorio Hernández fue el alcalde de Turmero. Y la universidad donde yo estudié se llama La UBA. Y tuve una oportunidad en no sé cuánto de conocer a este muchacho, de que la universidad estaba dando cierto tipo de becas, no a mí en particular, sino a quien lo pudiera mantener. De hecho, Coco también se ganó una beca y no la mantuvo. Entonces, la cuestión era siempre mantener notas altísimas, por arriba del 80, 86. ¿Qué estudiaste? ¿Esa beca te la ganaste para estudiar qué? Yo al principio quería estudiar en ingeniería electrónica, pero en la universidad no daban daban energía Ingeniería eléctrica, que es de alta tensión. Gracias. Entonces, bueno, había ingeniería de sistema, me fui por ingeniería de sistema. Yo me fui también por esa carrera porque quería estudiar electrónica por un tío mío que se llama Guillermo, que tenía un negocio llamado Espectrosonido, que era muy conocido en Maracay, tan conocido que cuando tú ibas al cine, me recuerdo el cine de Parcaragua, ibas tú al cine, tú veías la publicidad de Espectrosonido. Okay. Imagínate, o sea, wow, y ese es el negocio de mi tío, yo quiero ser como él. Entonces... ¿Él te inspiró a estudiar? Ingeniería, quería electrónica, pero no había y terminé estudiando ingeniería de sistemas. Ingeniería de sistemas trata de... la gente está equivocada, tiene una idea preconcebida con la ingeniería de sistemas, porque la ingeniería de sistemas, la gente piensa que es computadoras, pero la ingeniería de sistemas trata de la relación que existe el hombre con la entrada, proceso, salida y un ecosistema. Es como que te mete en una filosofía que tú lo tienes que ver como una entrada, un input, dentro de la entrada hay ciertos tipos de procesos que están allí, que obviamente una computadora lo puede hacer, pero también lo puede hacer algo mecánico, algo electrónico, y este proceso genera una salida diferente a la entrada en un ambiente, un entorno. Seguramente eso no se lo sabía. No pasa nada, Ronnie. Te quería preguntar, o sea, para ir llevando la secuencia, ya sabemos cómo fue la parte de tu infancia, la parte de la escuela, el bachillerato. Terminas la universidad. ¿Qué sucede cuando terminas la universidad? ¿Te vienes a México? No. ¿Trabajas primero en Venezuela? No, pasaron muchas cosas. Para empezar, tuve la suerte cuando estaba haciendo la tesis, tuve la suerte porque de conocer a una muchacha. Esa muchacha estaba terminando la universidad y fuimos novios y no tuvimos mucho tiempo de novio, pero pasó algo que ella salió embarazada. Y recuerda que yo te comenté que yo no había conocido a mi papá, okay, a mi papá biológico. Yo no sé qué pasó conmigo porque mucha gente me recomendó que no me casara ni nada, pero yo como que tenía un chip, que el chip era que yo no le iba a dar a mi hija, a Sofía, lo que me había pasado a mí con mi papá. ¿Y qué era lo que había pasado? Que yo no conocía a mi papá. Tampoco tenía de verdad mucho incentivo por conocerlo. Y ahorita comentamos la historia de cómo conocí a mi papá. Yo no tenía mucho incentivo de conocerlo.
ni siquiera ni odio ni nada, no, o sea, nada, no tenía interés, no me había despertado ningún interés, pero yo sí quería que Sofía conociera, entonces yo me casé. Eh, Me casé para que cuando nazca esa niña tuviera, pues en mi ilusión, la verdad no tenía idea que era un matrimonio y bueno, hice lo que pude, pensé que era lo correcto y bueno, pero ese pensar que no era lo correcto no era suficiente y duré 2 años y 4 meses casado con ella. Para ti hoy, en esa situación, ¿qué sería lo correcto? Mira, lo que pasa es que ahorita Para sé ti, cosas. Es para que ti. eso lo hemos conversado. Ahorita sería muy fácil juzgar al Ronnie del pasado sabiendo lo que sé. O sea, si yo te pudiera decir, bueno, ni siquiera tener una relación con esta mujer para no hacerle Ok. ese tema, ¿no? Yo creo que eso hubiese sido lo correcto. Lo que pasa es que tal vez fíjate, yo tenía un concepto de autodisciplina que terminaba siendo hasta pudiera considerarse una cárcel. ¿Por qué? Porque yo estaba tratando de aprovechar la oportunidad. Estaba tratando, no, la aproveché porque me gradué, la beca la tenía que mantener y la mantuve durante toda la carrera, pero yo no tenía otra oportunidad, viejo. O sea, yo Tenías en que mi hacerlo. vida tenía que lograrlo sí o sí. Es tal vez como lo que te pasó a ti en tu casa, que tú no tenías posibilidad de raspar nunca, de reprobar nunca un año. Tal vez ese chip a mí me llegó fue cuando yo obtuve esa universidad, porque aparte era privada. O sea, no había manera, definitivamente no había manera que yo imponerle esa carga económica a mi mamá. Claro. A decirte que yo estudié ingeniería de sistemas y tuve mi primera computadora a la mitad de la carrera, en el quinto semestre. Era un 586, por cierto. Ok. Ok, Ronnie, te gradúas y entonces cuéntame cómo llegas a México. ¿Qué pasó Ok, en Venezuela? ¿qué Termina pasó? esa parte. ¿Qué Conoces a pasó? la Bueno, chica, tienes una niña. tuvimos una niña, nos casamos por todo y pues tristemente debo decir que me divorcié. Eh, ¿Por qué? Porque venía el amor propio, tenía que venir el amor propio. Era bastante complicado, era bastante complejo, pero llegó el punto que ya decidí, no, ya hay que salir de esta situación. Y eso, cuando yo terminé la relación con ella, ya teníamos un apartamento, lo estábamos pagando, pero ya era comprado, no era rentado. Teníamos un carro, ya era nuestro segundo coche. O sea, económicamente nos iba bien. Yo trabajaba fíjate, en la parte laboral fue interesante porque yo trabajé en Owens, Illinois, Ok, sí, sí. una empresa de De vidrio de vidrios. los Guayos, es correcto. Luego se transformó en Guardian de Venezuela. La compró la gente de Guardian World, creo. Eh, pero yo, Creo. sí, ay, yo tengo algo ahí de Owens, Illinois. Ahorita te Ok. enseño. Eh, yo trabajé allí, después trabajé en el IPAPC, en el Instituto de Puertos de Puerto Cabello, Ok. pero siempre vivía en San Jacinto. Y luego de allí me salió una oportunidad en Caracas. En Caracas. Cuando ocurrieron las Torres Gemelas, yo estaba trabajando en ese tema. ¿Qué es lo que yo hacía en Caracas? Yo trabajaba haciendo plataformas de GPS. Hay una empresa, esa empresa ya no Interesante. existe, se Échate para llama atrás. Si gusta, échate un poquito para acá. Soluciones Asís. Esa empresa se llama Soluciones Asís. Y esa empresa tuvo convenio con una empresa que se llamaba Bismarck. Bismarck es un conglomerado gracias a esa unión, que me llevó a Colombia. Yo llegué a viajar a Colombia, llegué a viajar a Ecuador, llegué a viajar aquí a México con esta empresa, implementando esta solución. Lo que pasa es que yo como tenía a Sophie, que estaba bebé, yo ganaba muchísimo dinero, pero la empresa económicamente no era muy religiosa porque pagaba si Dios quiere. Si Dios quiere, sí. Y cuando, Sí, 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 sí. Sí ganaba mucho más que la mamá de Sophie,
pero ella tenía muchos beneficios porque trabajaba en la Casa de la Moneda. Entonces ahí fue que conseguimos los créditos, pero yo pagaba mucho. Créeme que yo pagaba muchas de las cosas de lo que yo podía hacer. Entonces, vino el divorcio y yo me fui únicamente, mi estimado amigo, con una lacto Toshiba y la ropa. Ese es lo único. ¿Te fuiste a dónde? Me fui a vivir a casa de mi mamá, que vivía en Turmero. Yo antes vivía en San Jacinto, a Turmero. ¿Y qué fue lo que pasó? Que yo empecé a validar y yo le dije a un tío mío que seamos socios de negocio y en un año nosotros desarrollamos toda la plataforma de cero, la hice de cero. Y cuando terminé la plataforma de GPS, de GPS vehicular, es decir, para ubicar los vehículos, ubicarlos en el mapa y todo eso, mandarle comandos apagados y todo eso. Cuando terminé esa plataforma, empecé a tocar puertas a los conocidos que yo tenía en mi agenda y eran de personas que no se conocían, 3 personas que no se conocían y vivían los 3 en México. Okay. Yo llegué a venir a México varias veces para ofrecerles esta plataforma a empresas de localización satelital vehicular. ¿Qué te impulsa entonces a salir de Venezuela? Mira, yo opino que cuando tú no tienes nada que perder, empiezas a validar absolutamente todas las oportunidades que tú tienes sin las ataduras. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, ¿qué más podía perder si yo tenía solamente mi laptop y mi ropa? Pues se te abre de verdad la mente. Entonces sale una oportunidad, vamos para allá, vamos a ver, vamos a explorar, vamos a trabajar. O sea, de verdad, yo prefería esa incertidumbre o esa curiosidad a la inercia que te da estar en casa de tus padres nuevamente. Okay. No, sí, es interesante porque a veces en esos momentos de quiebre, como bien lo dices, descubrimos un buen de cosas. Hay un autor que se llama Ken Robinson, lo pueden buscar, tiene libros muy buenos, y él comenta que las habilidades muchas veces son como los recursos naturales. Están debajo de la tierra y para que salgan a flote tiene que haber explosión, taladrar. Entonces, en el ser humano, cuando ocurren situaciones que te sacan de tu zona o de tu centro, empiezas a descubrir muchas habilidades que tú tienes, que no te has dado la oportunidad de practicar por prejuicios, costumbres, zona de confort, como lo quieras llamar. Y creo que para mí eso es una de las cosas más bonitas que da la migración, ¿sabes? Que llegas a un sitio donde no te conocen y puedes empezar a construir una versión diferente de ti con creencias diferentes y todo eso. Ok, Ronnie, llegas a México. Cuéntame cuando llegas a México. ¿Dónde empiezas a trabajar? Bueno, ¿De qué te mantuviste esos primeros meses? Trabajé en el norte de México, en una zona llamada Naucalpan. Ese es un municipio de acá, a la salida de Querétaro. Bueno, de hecho, trabajé ahí, viví en viveros, viví en muchas partes de aquí de esta zona. Y empecé a darle estos servicios a esta empresa de localización satelital. Cuando comencé con ellos tenían como 1.300 vehículos. Cuando terminé, 10 años después, terminé la relación comercial, tenían unos 13.000 vehículos y estaban por cerrar diversos tipos de proyectos bastante interesantes. Pero antes de eso debo decir que empecé mi relación con Vanessa cuando yo estaba viviendo en Venezuela. Obviamente en esa época, hace 25 años o 24 años más o menos, ni siquiera yo tenía pensado venirme para acá a vivir en México, sino... Ok, entonces tu relación con Vanessa, a Vanessa la conoces cuando vivías allá. Es correcto, yo pasaba una temporada aquí en México, o sea, viajaba 2 veces al año. Viviendo aquí en México, pasaba 2 meses al año ya en Venezuela. Y cuando iba a Venezuela, pues me quedaba a casa de mi mamá,
pues, era el sitio donde me quedaba. Aquí yo vivía en un cuartito. Y resulta ser que en esa época mi hermana estaba haciendo la tesis, bueno, estaba terminando su carrera de enfermería y estaba, una de las compañeras de estudio en ese momento era Vanessa. Vanessa estaba igual que Neila, mi hermana, y estaba haciendo la tesis y entonces yo andaba en mi rollo, yo sí que yo andaba en mi rollo. Yo no estaba realmente eh, echándole los perros a nadie. Y Vanessa sí, debo decir que Vanessa fue la que me descubrió a mí, porque yo estaba ensimismado, ¿no? Realmente yo ni siquiera estaba pensando en tener otra, o sea, venía de un divorcio, y realmente creo que hubo una relación bastante interesante de curiosidad, amistad, de salvavidas mutuo. No es que siento yo, no es que ni yo me sintiera el salvavidas de su vida, ni que ella se sintiera el salvavidas de mi vida, sino que fue el momento adecuado con la persona adecuada. A qué te refieres que te descubrió? Me descubrió porque realmente yo estaba, ella fue, empezó ella, la historia va porque ella dice, Neila le mostró una foto mía a Vanessa, y ese es tu hermano, y todo eso. Sí, él vive por acá, él entra y sale, ya estaba en proceso de divorcio, o estaba en ese tema, y ella, debo decir que ella fue la que me descubrió porque yo no la veía, o sea, yo veía un montón de muchachas Chicas ahí. y no identificaba alguna en particular porque trataba yo de No respetar, involucrarte, claro. sobre todo de respetar, pues si están estudiando. Y cuando decide, entonces no me queda claro, te vienes, vives Ok. aquí, ella está allá. Ok, en la medida que yo fui yendo para allá, pues obviamente ya empezó un interés y empezamos a salir, pero yo me tenía que volver acá, hasta que un día le dije, oye, de verdad, si tú me quieres conocer, permíteme llevarte a México aunque sea una temporada, el tiempo que tú consideres, porque... Un tiempo largo, ¿no? Sí, no. Con todo. No. Entonces empezamos por una semana. Aquí está un Loki. invitado, Loki. Este es el Loki, ven acá, Loki. ¿Sí? Bueno, ya déjalo quieto. Ahorita sale. Ya sale. Le pedí a Vanessa que porfa que se viniera. Ella tenía mucho miedo de venirse o mucha incertidumbre. Y su mamá fue la que le dijo, no, vete, no te va a pasar absolutamente nada. Y en la primera visita, bueno, no fue tan bien y venía por un mes o algo así, y pedimos por máximo Extensión. 6 meses. Y cuando pasó eso, que se le venció, me devolví con ella y nos casamos. Se casaron en Venezuela. Nos casamos en Venezuela. Y regresan a México ya a vivir. Nos casamos un 28 de diciembre. Nos casamos un 28 de diciembre, un día de los inocentes. Entonces todavía estamos viendo si caímos por inocentes. Vamos a cumplir 20 años. Y regresan a México. Sí, regresamos a México. Vanessa tiene una hija que vive en Estados Unidos, se llama Alondra, y Alondra tenía 6 años. Ahorita tiene 28 años. Y Alondra me odiaba porque... ¿Por qué me odiaba Alondra? Aquí está Loki, ahorita sale. Alondra me odiaba porque creo yo que le quité la posibilidad de la fantasía que tiene todo niño de que sus padres estén juntos. Nada, como estamos a más de 3.500 kilómetros, ya se le rompió. Le quité sus amiguitos, le quité su familia, le quité varias cosas a Alondra y bueno, ella pensaba en su mente que era yo el que era el culpable de todo esto. Si te enseño los mensajes de hoy por hoy que me da Alondra a mí, Alondra me dice que me ama y yo creo que ella valora muchísimo más sí, el aspecto. Es un proceso sí, que es como en los niños que pasan por esa
por esa situación. Y a mí me gustaría conocer, Ronnie, ok, llegas aquí. Algo que caracteriza este podcast, o que yo he estado buscando en estos videos, es contar cómo has ido llevando tu parte. Ya sabemos que emigraste. Migrar no es una decisión tan sencilla. Migrar, como casarse, divorciarse, es una decisión trascendental. Llegas a México, ¿cómo emprendes? ¿Qué hace Ronnie aquí en México? Ok, ¿cómo pasó mi proceso de ser un proveedor de una empresa Exactamente. a un emprendedor? Bueno, resulta ser que pasaron varias cosas. Hubo un momento que yo con esta empresa de localización satelital llegué a tener unos 7 empleados dándole servicio a esta empresa de localización satelital. Servicio de todos con la plataforma, todos con la plataforma. Y todos estos servicios lo hacían no solamente yo, sino que tenía contratado personal las 24 horas y todo eso. Ingenieros, sobre todo en proyectos, en los diversos proyectos que salían. Entonces, resulta ser que pasó algo y es que todos los ingenieros me renunciaron en bloque al mismo tiempo porque se habían puesto de acuerdo con este señor. ¿Que el otro señor era tu socio? No, era mi cliente, tu cliente? pues, mi cliente, pero yo tenía un solo cliente. Y era complejo porque todos me renunciaron al mismo tiempo, pero yo tenía una inversión. ¿Cuál era la inversión mía? Era en desarrollar sistemas móviles. Eso fue la inversión que tuvimos. Desarrollamos sistemas móviles y yo, digamos que en vez de irnos a Acapulco todos los fines de semana, bueno, que nunca pasó así, pero todos los meses nos íbamos para Acapulco. En vez de hacerlo, contrataba un ingeniero. Después contraté otro y desarrollamos una plataforma que se llama Movilizándome. En gerundio y en presente continuo le pusimos el nombre. Movilizándome es una plataforma de gestión de personal en campo con los celulares. Si ustedes tienen equipos de trabajo y ustedes desean controlar las operaciones de ellos, instalas Movilizándome y te permite hacerlo. Esta plataforma la comercializamos por Telcel de México. Es decir, no tenía tampoco departamento de ventas, pero ya era diferente. Con el caso 1 tenía un cliente, o sea, se supone que un solo cliente, pero no había un contrato, había un contrato muy ambiguo que le permitía a él hacer lo que le da la gana. Ahorita tengo más de un distribuidor, tengo 4 distribuidores. Telcel fue el primero que comenzó, pero Telcel me hace una factura por toda la gente, todas las empresas que hace, pero ya es una relación de muchísimos años que tengo con él. ¿Cómo llegas a eso? O sea, yo quiero, porque a veces la migración o estas historias se venden como que son muy sencillas y caemos en algo que se llama falacia narrativa prácticamente. Momentos complejos que hayas tenido durante todo este proceso, momentos en los que hayas creído que no vas a poder hacerlo, momentos difíciles del emprendimiento, ¿nos puedes compartir de eso? Claro, lo que pasa es que también pudiera salir un sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación es que yo pudiera decir que a mí me ha servido ser disciplinado, porque antes era poco disciplinado cuando repetí. Entonces, poco a poco yo me forjé y me puse una máscara de ser disciplinado para lograr las cosas. A veces, ser disciplinado no es suficiente, pero yo te puedo hablar basado en lo que me ocurrió a mí. Entonces, yo opino de que no ser disciplinado, pudieras no, yo creo que asegura el fracaso. Y siendo disciplinado, pudieras tener al menos una oportunidad para lograrlo. O sea, prepararte, ser disciplinado para mí es tener un horario para cada cosa y tratar de invertir tu tiempo y tu atención en lo que tú crees que te va a llevar adelante. Entonces, si existiera algún consejo respecto a cómo hacer las cosas para lograr después algunas cosas, prepárate continuamente. Oye, si tú vas a entregar
un producto, un vaso, un lente, hazlo con... La mediocridad te das cuenta. Cuando tú recibes un servicio de jardinería, de plomería, de todo, de lo que sea, tú te das cuenta cuando es un servicio mediocre. Entonces, yo, si soy venezolano, aquí en México, no puedo darme el lujo de dar un servicio mediocre. Porque si es un servicio mediocre, la gente, pues ya Sí, no... está complicado. Entonces, ¿cuáles serían esos momentos? Lo que te pregunto, o sea, momentos, te voy a poner el ejemplo. En mi caso, yo tuve, no sé si tú lo supiste, a mí me quitaron el permiso de trabajo por un problema con la empresa con la que saqué el permiso. Me dieron orden de salida de México por la frontera sur en 20 días, el 1 de diciembre del 2018. Y yo estaba trabajando, estaba en Ciudad Juárez y tuve que regresar. Me llamó el abogado de la empresa desde México a Ciudad Juárez. Me dijo, ¿qué hiciste? Y yo, ¿por qué? Tienes una orden de salida por la frontera sur por esto, esto y esto. Y le dije, mira, yo tengo todo bien. Y me dijo, no, habían sucedido problemas con la empresa que me trajo, que no respondió a algunos, o con una empresa que trabajé, mejor dicho, en la escuela, que no respondió los correos Los y eso, comunicados. los comunicados. Y para mí eso fue un parte de agua. Para mí eso fue súper. Yo recuerdo que yo aterricé en Ciudad de México y llegué a mi casa y cuando Albani me vio me dijo, ¿qué te pasa? Me lo veía en la cara, yo la abracé y empecé a llorar, le decía, o sea, no mames, todo lo que le eché para 2016, 17, 18, para tener eso, para lograr el permiso de trabajo, ¿saben lo difícil que es conseguir a veces los papeles en algún país? Eso a mí me afectó bastante emocionalmente. Sin embargo, lo fui transitando, aceptando. Yo recuerdo que yo Todo llegaba, proceso de duelo. sí, porque yo llegaba al instituto correspondiente y yo veía a la gente con rabia. Y un día dije, ¿por qué ellos tendrían que creerme a mí, sabes? O sea, esta rabia también es con las personas que nos respondieron, ¿sabes? Entonces, son una serie de cosas que cuando yo las trabajé, se me aligeró mi proceso migratorio. Cayó la pandemia en el 2020, estuve 18, 19, 20, 21, 3 años sin permiso de trabajo. Un amigo me hacía las facturas y él cobraba. O sea, son cosas que suceden y que si tú te aferras a eso y nada más las ves como que es a ti que te está pasando, se te pone la vida muy difícil. Por eso te pregunto, yo estoy seguro que debes haber tenido en tu trayecto Pero, situaciones complicadas que pero podrías compartir. es que yo creo que muchas de las que parecieran ser tragedia, cuando repetí el año, cuando me divorcié, cuando, hijo, renunciaron todos en, yo, o sea, eso no te puede definir. He leído filosofía estoica de la dicotomía del control y todo eso, porque yo pienso que uno se tiene que concentrar en lo que tú sí puedes controlar. Yo no puedo controlar que tú estés enojado, pero tal vez sí puedo controlar hacerlo mejor para que tú estés bien. Yo no puedo controlar la preferencia de mis clientes, pero yo sí puedo controlar lo que hace mi equipo de trabajo para enfocarse a dar un buen servicio, un buen producto. Yo creo que daría más tranquilidad si tú has hecho todo lo posible dentro del punto de vista del conocimiento, porque tú me dijiste, ¿qué cambiaría? Pues, es muy complicado, pero si tú haces lo posible, tú puedes morir en paz o vivir en paz, yo creo que, porque estás haciendo todo Sí, lo pero eso me posible. refería pues a alguna situación que se haya salido de control, que sucede, las cosas suceden, ¿sabes? Y para ir cerrando, Ronnie, me gustaría que me hablaras un poquito de tu esposa. Ah, Vanessa es mi complemento. Vanessa es mi complemento. No existe un Ronnie sin una Vanessa. Vanessa, mm, nos casamos el 28 de diciembre y ha sido una historia pues de complicidad, de amistad, de amor, de respeto eh, y, ¿por qué no? A veces también de desatino de ambas partes. Pero yo creo que ha habido un convenio de ceder, un convenio mutuo de ceder. Por ejemplo, Vanessa es mi socia de negocio y es la que administra. Yo salgo yo me enfrento, me echo cuchillos con la venta y salgo a producir,
pero mi esposa es la que me ayuda a coordinar y a orquestar todo eso. Entonces, yo diría que hay una relación también compleja y complicada, pero de aceptación en que si ella no está trabajando, por ejemplo, conmigo, si ella se hubiese dedicado al tema de la enfermería, eh, yo creo que sería muy complicado si a mí me pasa algo de que continúe en la empresa. Entonces, por eso ella ha entendido de que nos necesitamos mutuamente. O sea, no existe insisto, no existe un Ronnie, el Ronnie actual, sin Vanessa. Y tú pudieras decir, ay, ¿qué hubiera pasado si te hubieras ido con tal o cual antes de? Pues eso no lo podemos saber, por eso prefiero es el presente de lo que nosotros podemos controlar. Yo me siento feliz, anoche soñé con ella, ahorita está en los Estados Unidos, está con nuestra hija, está con Camila, Alondra, está nuestra nieta Antonella, entonces ojalá que la pase súper bien. Entonces yo estoy nada más esperando que llegue para estar juntos. ¿Qué ha sido lo más difícil del emprendimiento junto a ella? Mira, esa es buena. Mira, Loki está moviendo la cámara. Ya, Loki, cálmate. Mira, lo más complicado es que tendríamos que entender que cuando nosotros trabajamos juntos, lo más complicado es que dejemos el ego. El ego lo tenemos que dejar fuera de nuestra relación. ¿Por qué? Porque si imagínate si nos sentamos nosotros a discutir en un punto donde tú crees que tienes la razón y yo creo que tengo la razón, es muy difícil llegar a un acuerdo. Pero si nosotros nos sentamos a entender de que somos un equipo de trabajo, nos pone a pensar que estamos en el mismo equipo. A veces, o sea, ojo, no estoy diciendo que no sea, esto es interesante, no estoy diciendo de que Vane a propósito lo haga, a veces se nos van las cabras, a veces por el día a día nos dejamos llevar por el día a día y se nos olvida que tenemos una meta en común. Pero pienso yo que tenemos que es un ejercicio, un gerundio, un presente continuo. No es que existe que la amé, sino es que la estoy amando a través del mejor trato posible. Y ella me está amando a través del mejor trato posible. Qué bueno, Ronnie. Ronnie, gracias por esta entrevista. Me gustaría que le envíes un mensaje, ahí creo que está fuera de cámara, que le envíes un mensaje a tu abuela Toy. Mi abuela Toy. Si te estuviera escuchando, ¿qué le dirías? Mi abuela Toy, mi abuela Rafaela. Yo que he pertenecido, esos son de apellidos Resplandor. Yo que he pertenecido a esa familia, ellos me han aceptado absoluta y maravillosamente. Ellos son poetas. Estoy en un grupo y me sorprende significativamente todo lo que ellos hacen porque no es que compiten, sino que lanzan ese tema y esto es gracias a la visión de mi abuela Rafaela. Ha sembrado un amor tremendo, todos los años se le recuerda y ella me la logré traer para acá, para México. De hecho, el único viaje al exterior que hizo fue mi abuela aquí en México. Entonces estamos nosotros muy felices. Yo creo que mi abuela está muy contenta, mi abuela Rafaela, con lo que nosotros le hemos podido dar. Y a mí sí me gustaría ni siquiera darle un mensaje, tener la oportunidad de abrazarla, si se pudiera, porque un abrazo yo creo que a veces refleja mucho más que las palabras. Entonces, si yo tuviera la oportunidad, sería eso. A lo mejor quedará, no sé si está a tiempo, quedará hablar qué fue lo que pasó con mi papá. Sí, adelante, sí, termínalo. Para cerrar con eso. Sí, resulta ser que mi papá, que es Rito Bastida, se murió de cáncer. Yo lo conocí gracias a Vanessa. Ok. ¿Por qué? Porque Vanessa dijo, oye, está bien, qué bueno. Vanessa es una de las pocas mujeres que se ha cambiado el apellido. Ella es Vanessa Delgado de Bastidas y ha tenido problemas por eso, porque cambió la cédula y cambió un montón de cosas. Pero ella, antes de ponerse el apellido, ella me dijo, está bien, tienes tu apellido, pero averígüame quién es Bastida. Entonces bajamos la base de datos, ¿te acuerdas la lista Tacón?
Bajamos varias bases de datos, cruzamos la información y descubrimos dónde vivía mi familia Bastida. Y le dije el centro de votación en La Pastora y mi mamá se fue a buscar esa familia. En la primera persona que le preguntó si los Bastidas viven ahí en La Pastora y fui para allá a conocerlos, llevé a mis hijos, fue un reencuentro que después de no tener ninguna familia Bastida, ellos viven en Boconó. Imagínense un cerro así tipo Teletubby o tipo lo de Windows. ¿Te acuerdas la vista de Windows? La vista de Windows, que se te va a la vista. Todos esas eran familia Bastida y todos los conocimos grandes. Entonces también estoy involucrado en esa maravillosa familia Bastida, gracias a Vanessa. Mi papá llegó a conocer a Camila. Tengo una foto donde está mi padrastro, mi papá y Camila y yo. Entonces, lamentablemente él hace 7 años, él ya murió de cáncer. A mí me tocó la última semana de vida de él. Lo fui a acompañar al hospital y cuando yo, el mismo día que tuve el vuelo de regreso, a la misma hora, a las 8 de la mañana, él murió y bueno, tuve la bendición de conocerlo. Sin resentimientos ni nada, al contrario, mucho que agradecer a Dios por darnos esta oportunidad. Y creo que él tuvo la oportunidad de conocer a sus nietos, entonces... Fue una bendición. Sí, fue una bendición. Entonces, bueno, sí, ha sido una historia bastante interesante. Yo pienso que todavía faltan muchas cosas por hacer. Yo soy de los que piensa de que nos estamos esculpiendo diariamente con todo lo que nosotros hacemos. Yo no he dejado de estudiar, créeme. Nunca he dejado de estudiar. Hay veces que me pego a los retos de leer un libro semanal. En un año he leído 52 libros sin tema. He escrito libros que no he publicado, pero he escrito libros. Parte libros. del proceso. Sí, porque son... Y fíjate que no es para los demás, es tratar de buscar la manera de cómo tú puedes mejorar. ¿Qué es lo que tú puedes mejorar? ¿Cómo tú lo puedes mejorar? Y darte eso, aunque sea esos retos a ti mismo, viejo. ¿Sí? Ronnie, muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias, mi compadre. Un gusto compartir contigo. Vamos a ver si puede salir el señor Loki por aquí. A ver si... ¿No quiere? Sí, sí va a querer. Mira, este es Loki. Nos vemos en el siguiente episodio de Cómo ser un inmigrante exitoso. Que estén bien, feliz tarde. Un placer haber estado con ustedes. Gracias.